Bienvenidos a su canal favorito donde el amor flota en el aire y las emociones están a flor de piel. Si son como yo y se derriten con las historias de amor, los gestos románticos y los momentos que te hacen suspirar, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un momento épico, un momento que, prepárense, podría sacarles una lagrimita. Estamos hablando de ese instante mágico en el que Serkan, sí, ese Serkan que a veces parece un témpano de hielo, enamora a Özge. Hoy vamos a desmenuzar ese instante, a analizar cada detalle, cada mirada, cada palabra que hace que este momento sea tan especial y, se los garantizo, tan romántico. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción, quiero recordarles que si todavía no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. No se pierdan nuestras actualizaciones llenas de romance, análisis de series y películas, y mucho, mucho amor. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, manos a la obra. ¿Recuerdan ese momento? Esa tensión palpable, esa mirada que lo dice todo sin necesidad de palabras. Ese instante en el que Serkan, con su coraza de hombre serio y aparentemente impenetrable, decide bajar la guardia y mostrar su lado más vulnerable, más auténtico, más enamorado. Para entender la magnitud de este momento, tenemos que recordar el camino que han recorrido Serkan y Özge. Desde el principio su relación ha estado llena de altibajos, de malentendidos, de momentos de extrema cercanía y otros de distancia abismal. Serkan, con su personalidad controladora y su miedo a mostrar sus sentimientos, a menudo se ha comportado de manera fría e incluso distante con Özge, creando una barrera entre ellos. Esa fachada de hombre inalcanzable, concentrado en el trabajo y en la perfección, era su escudo contra la vulnerabilidad, contra la posibilidad de ser herido. Construyó muros tan altos que pocos se atrevían a escalarlos, y aquellos que lo intentaban, a menudo se encontraban con una fría indiferencia. Pero Özge, con su espíritu libre, su optimismo contagioso y su corazón enorme, ha logrado poco a poco derretir ese hielo que rodea a Serkan. Ella ha sabido ver más allá de su fachada, descubrir al hombre sensible y apasionado que se esconde debajo de esa armadura. Özge, con su honestidad brutal y su capacidad para amar incondicionalmente, fue como un rayo de sol que penetró en la oscuridad que Serkan había construido a su alrededor. Su calidez y autenticidad lo desafiaron a ser mejor, a enfrentar sus miedos y a permitirse sentir. Ella no se dejó intimidar por su actitud distante, ni por sus exigencias profesionales. Vio el potencial de bondad y amor que latía en su interior, y se propuso despertarlo. Y es precisamente en este momento crucial donde vemos la transformación de Serkan. Ya no es el hombre inflexible y distante que conocimos al principio. Es un hombre que se permite sentir, que se permite amar, que se permite ser vulnerable. Es un hombre que ha aprendido a confiar, a dejarse llevar y a abrazar la imperfección. Esta evolución no fue un proceso fácil. Serkan tuvo que enfrentarse a sus propios demonios internos, a sus inseguridades y a sus traumas pasados. Pero gracias al amor y la paciencia de Özge, logró derribar sus barreras y mostrar su verdadero yo. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que este momento sea tan especial? No es solo un beso robado o una declaración de amor grandilocuente. Es la suma de pequeños detalles, de gestos sutiles, de miradas intensas que construyen una atmósfera de intimidad y conexión profunda. Es la culminación de un largo camino de aprendizaje, de desafíos superados y de amor incondicional. Analicemos la situación. Quizás están en un lugar significativo para ambos. Un lugar donde compartieron una risa, una conversación importante, un momento de complicidad. El ambiente ya está cargado de significado, de recuerdos compartidos que intensifican la emoción del momento. Tal vez están en la terraza del hotel, mirando las estrellas y recordando su primera noche juntos. O quizás están en el taller de arquitectura, rodeados de planos y maquetas que simbolizan su pasión compartida. El lugar en sí mismo se convierte en un catalizador de emociones, un recordatorio constante de su historia y de todo lo que han superado juntos. Luego está la mirada de Serkan. Esa mirada que antes era fría y calculadora, ahora está llena de ternura, de admiración, de un amor que no puede seguir ocultando. Sus ojos brillan con una intensidad que deja a Özge sin aliento. Es una mirada que lo dice todo, que revela la profundidad de sus sentimientos y la sinceridad de su amor. Ya no es la mirada de un hombre de negocios calculador, sino la de un hombre completamente enamorado, dispuesto a entregarse por completo a la persona que tiene enfrente. Se puede ver en sus ojos el arrepentimiento por el tiempo perdido,
la esperanza de un futuro juntos y la promesa de un amor eterno. Pero no solo es la mirada. También es el lenguaje corporal de Serkan. Sus manos, que antes se mantenían a raya, ahora se acercan a Ozge con delicadeza, buscando su contacto. Sus dedos rozan su mejilla, acarician su cabello, explorando cada centímetro de su rostro con una ternura infinita. Cada toque es una declaración de amor silenciosa, una forma de conectar a un nivel más profundo y de expresar lo que las palabras no pueden decir. Se puede sentir la electricidad en el aire, la atracción irresistible que los une y el deseo incontrolable de estar cerca el uno del otro. Y luego están las palabras. Quizás no sean palabras grandilocuentes o poéticas. Quizás sean palabras sencillas, sinceras, que salen directamente del corazón de Serkan. Palabras que expresan su admiración por Ozge, su gratitud por tenerla en su vida, su deseo de pasar el resto de sus días a su lado. Quizás le dice que nunca conoció a nadie como ella, que ella lo ha cambiado para siempre y que no puede imaginar su vida sin ella. O tal vez le confiesa que ha sido un tonto, que ha cometido muchos errores, pero que está dispuesto a hacer todo lo posible para recuperar su amor y demostrarle que es digno de ella. Pero quizás, y esto es lo más importante, Serkan no dice nada en absoluto. A veces las palabras sobran. A veces el silencio es más elocuente que cualquier discurso. A veces una simple mirada, un gesto sutil, un abrazo cálido pueden transmitir más amor y emoción que 1000 palabras. En ese silencio se puede escuchar el latido de sus corazones, la respiración entrecortada y el susurro del viento. Es un silencio cargado de significado, de emoción y de una conexión que trasciende el lenguaje. Y es en ese silencio, en esa conexión profunda, en esa intimidad compartida donde reside la magia de este momento. Es en ese instante donde Serkan, sin necesidad de grandes artificios ni elaborados planes, logra enamorar a Ozge de una manera que la dejará marcada para siempre. Es un momento que se grabará a fuego en su memoria, un recuerdo que atesorarán por el resto de sus vidas. Es un momento que nos recuerda que el amor verdadero no se encuentra en los grandes gestos o en las demostraciones públicas de afecto, sino en los pequeños detalles, en las miradas sinceras, en los momentos de intimidad y conexión profunda. Es en esos momentos íntimos, en esos pequeños gestos cotidianos donde se construye un amor duradero y significativo. Es un momento que nos enseña que el amor es un camino, un proceso de aprendizaje y crecimiento personal, donde aprendemos a aceptar nuestras vulnerabilidades, a superar nuestros miedos y a amar de manera incondicional. Es un camino lleno de obstáculos y desafíos, pero también de recompensas y alegrías. Es un camino que nos transforma y nos convierte en mejores personas. Es un momento que nos inspira a ser valientes, a bajar la guardia, a mostrarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, y a amar con todo nuestro corazón, sin reservas ni condiciones. Nos anima a ser auténticos, a expresar nuestros sentimientos y a luchar por lo que queremos. Es un momento que nos hace creer en la magia del amor, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela, a esa persona que nos complementa, que nos entiende, que nos ama tal como somos y que nos ayuda a ser mejores personas. Nos da la esperanza de que el amor verdadero existe y que está al alcance de todos. Y es por eso que este momento es tan especial, tan romántico, tan inolvidable. Porque nos recuerda que el amor existe, que está a nuestro alcance, que solo tenemos que abrir nuestro corazón y permitir que entre. Nos enseña que el amor es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas y hacernos felices. Ahora bien, ¿qué les pareció este análisis? ¿Cuál creen que fue el detalle más importante de este momento? ¿Qué fue lo que hizo que Serkan lograra enamorar a Ozge de esta manera tan especial? ¿Creen que la vulnerabilidad de Serkan fue la clave? ¿O fue la paciencia y el amor incondicional de Ozge? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No se olviden de dejar su huella. Compartan sus propias experiencias y reflexiones sobre el amor. Y hablando de dejar su huella, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse nuestras próximas actualizaciones llenas de romance y emociones. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan nuestros próximos análisis de momentos románticos épicos, entrevistas con expertos en relaciones y consejos para encontrar el amor verdadero. Hemos llegado al final de este viaje romántico. Espero que hayan disfrutado este análisis tanto como yo disfruté preparándolo. Recuerden que el amor está en el aire,
solo tienen que estar atentos a las señales y abrir su corazón a la magia del amor. No se rindan en su búsqueda del amor verdadero y recuerden que merecen ser amados y felices. Para resumir, hoy analizamos ese momento crucial en el que Serkan logra enamorar a Ozge, destacando la importancia de la vulnerabilidad, la sinceridad, los pequeños detalles y la conexión profunda en el amor. Vimos cómo el lenguaje corporal, las miradas y las palabras contribuyen a crear una atmósfera de intimidad y emoción. Exploramos la transformación de Serkan y la influencia de Ozge en su vida. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a amar con todo su corazón. Los invito a reflexionar sobre sus propias relaciones y a buscar esos momentos de conexión profunda que hacen que el amor sea tan especial. Ahora los invito a que me dejen en los comentarios sus momentos favoritos de Serkan y Ozge. ¿Cuál creen que es el secreto de su química? ¿Qué otros momentos románticos les gustaría que analizáramos en el futuro? ¿Qué otras parejas de series o películas les gustaría que analizáramos? Sus sugerencias son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes del romance y, lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Los espero en el próximo vídeo con más romance, más emociones y más análisis de nuestras parejas favoritas. Hasta la próxima, mis corazones enamoradizos. No dejen de soñar con el amor. Ciao.